¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero, el primer Tolerancia Cero de la nueva temporada 2021. Estamos con Paula Escobar, Mónica Rincón, Francisco Covarrubia. Vamos a tener dentro de un rato a nuestro invitado, el canciller Andrés Alamán. Pero siempre partimos con el test de tolerancia y yo voy a hablar de alguien sobre el test de tolerancia, de alguien a quien le tengo respeto. Tengo hartas críticas con él también. Hemos tenido clinch. El clinch que tuvimos más fuerte fue totalmente responsabilidad mía. Aquí, en Tolerancia Cero, por yo básicamente creer un documento del CERVEL y no cotejarlo quizá. Pero por eso quiero hacer esta entrada, porque voy a hablar de Pablo Longueira. Pablo Longueira, a mis ojos, es una de las personas que probablemente iba, pero rapidito, a transformarse en uno de los políticos constructores de lo que fue la nueva realidad chilena después de la dictadura. Un político que no dudó en aliarse y ayudar, de hecho, a gobiernos contrarios como la Concertación. Probablemente le salió buen rédito eso, porque la Concertación también devolvió bastantes cosas a la UDI. Formó, junto a otras personas, un partido que durante mucho tiempo fue el principal partido. Y después de conocerse enredos muy serios, que todavía están vigentes en términos legales, tanto con SQM como con Corpesca, pareció decaer Pablo Longueira, pero seguía siendo esta figura tutelar que se tiene en los partidos como referencia. Y no sé si es que comete el error de cálculo mayor cuando él decide que lo que hay que hacer es votar a prueba en la Convención Constitucional, perdón, en el plebiscito, y después jugarse a la Convención Constituyente. Lo que a esta altura parecía relativamente lógico con el resultado. Pero el hecho es que esa visibilidad que saca después de eso lo pilla con un partido que ya ha remozado figuras y que, como dice ese tango, los muchachos de antes usaban gomina y él es uno de estos muchachos de antes y hoy día no se usa la gomina. No me conocía el tango. No se usa la gomina y por lo tanto empieza a tratar de adquirir nuevamente un protagonismo en el partido que conoce pero perfectamente bien, y encuentra más puertas cerradas, más trancadas y zancadillas, quizás alguna vez él hizo las mismas, para su persona, y toma una decisión de esas decisiones que los militantes de partido y quienes han sido militantes en partidos con mucha tradición lo saben, deben ser tremendamente difíciles, y renuncia a la UDI. Pregunta para la casa en este test de intolerancia. Una persona tan absolutamente popular y trascendente como fue o es Pablo Longueira dentro de la UDI, cuando decide renunciar a su partido por cómo lo tratan y por cómo tiene de alguna manera cerrados los caminos que él mismo en alguna oportunidad creó, ¿se va solo? Toda esa gente que efectivamente babeaba con Pablo Longueira, ¿lo sigue? Lo vamos a ver en los próximos días y por lo tanto este test de tolerancia, de alguna manera me cuelgo, es porque por lo menos uno de los políticos que va a estar sin duda, por lo que hizo, por lo que no hizo, por las cosas buenas, por las cosas malas, va a estar dentro del anaquel de los políticos que formaron estos últimos 35 años. Su tolerancia con la UDI llegó hasta aquí. Mónica Rincón. Bueno, yo quiero dedicar el test de tolerancia a las fiestas en pandemia. Y creo que lo primero que hay que decir es que todas las fiestas donde se hagan da lo mismo, son graves. Ahora, creo que también es interesante hacer el ejercicio de preguntarse si no hay algunos sectores a mayor privilegio, mayor deber, he creído siempre yo, en todos los ámbitos. Y por lo tanto, en esa área yo voy a recomendar la columna de Paula Escobar, hoy día en la tercera, que está buenísima. Así que me resto esa parte. Y quisiera hablar de la otra parte, del trato hacia los que están en estas fiestas clandestinas. Y creo que el trato tendría que ser parejo desde autoridades, policías y también los medios de comunicación. Para el ministro de Salud, que habló de una fiesta clandestina en Maipú, pero en el caso de Cachagua no quiso ni siquiera decir el nombre. Después
reconoció que había estado incorrecto. Y no solo esto, sino que además sin nombrarlo, para no estigmatizar, pero en cambio en Maipú se podía estigmatizar, dijo fiesta privada. No, es fiesta clandestina. Ambas son fiestas clandestinas y así lo reconoció él después. A las policías, si en el caso de Maipú, y muy bien hecho, toman detenido, entonces no se entiende que en Cachagua se pase un parte por ruidos molestos y gritos y ni un detenido. Luego, después de conocerse de todo el escándalo, pos una querella, claro, van a terminar habiendo personas sancionadas probablemente. Y a los medios recojo el guante, porque no creo que el problema sea que le tapemos el rostro a los menores de Cachagua. Creo que el problema es que no tengamos el mismo cuidado siempre con los otros menores, en otros lugares del país. Y creo que ahí también tenemos como medios de comunicación que recoger el guante respecto a lo que hacemos o no hacemos en otras fiestas tan clandestinas como las de Cachagua. Y a los padres de los menores, cuando son menores, la pregunta es por qué se quejan, por qué se asombran, por qué mandan WhatsApp alarmistas, como que... Pero olvídense lo que viene, lo que va a pasar. Si lo que viene es cuando ocurren terremotos, avalanchas y tsunami. Es distinto cuando tú eres parte de lo que provocaste. ¿Dónde estaban ellos entonces? ¿Qué valores también se están transmitiendo cuando se permiten este tipo de fiestas que ponen en riesgo a muchos más que los asistentes? Y que tensionan además un sistema de salud ya muy tensionado. Yo creo que todos tenemos que cumplir las normas, pero si queremos no exacerbar odiosidades, es muy importante que cuando no cumplimos esas normas se nos trate a todos igual, de parte de las autoridades, de las policías y de los medios de comunicación. Porque para la desigualdad de trato no hay excusa. No se puede aducir falta de recursos ni ignorancia. La desigualdad de trato yo creo que es la peor y la más intolerable de todas las desigualdades. Francisco Covarrubias. Bueno, esta semana ha sido particularmente noticiosa hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero claro, lo que vimos el día miércoles por televisión que ocurrió en el Capitolio creo que marca un hecho inédito para la democracia de Estados Unidos, o tenemos que remontarnos, pero muchísimos años atrás, y inédito para el mundo en cuanto a que estábamos viendo realmente un final casi de un reality. Tal vez una persona como Donald Trump, que estuvo acostumbrado a la televisión basura y a este tipo de programas de reality, tal vez a una primera impresión uno podría decir, bueno, este es un final de ese tipo. Ad hoc a lo que fue. La verdad es que uno tiene que preguntarse cosas que son un poco más profundas y que tienen muchas dimensiones. En primer lugar, ¿qué ocurre en la sociedad norteamericana para que 74 millones de personas voten por Donald Trump? Creo que esa es una pregunta que está muy en la entraña de lo que uno tiene que preguntarse. Este no es solamente un presidente que uno pueda dudar incluso de su capacidad mental. Representa a una parte importante de Estados Unidos y vaya los peligros que ello implica. La degradación de la democracia que ha significado su mandato, pero al mismo tiempo darse cuenta cómo la institucionalidad norteamericana fue capaz de resistir este tsunami. Yo me pregunto si un tsunami tipo Donald Trump en un país latinoamericano, un país como el nuestro, habría sido capaz de resistir, y la pregunta probablemente no. Razón por la cual en el fondo esas experiencias parecidas terminan yéndose siempre a regímenes dictatoriales o totalitarios, etc. Estados Unidos logró resistir de alguna forma este empeñón, y la verdad es que uno tiene que darse cuenta que finalmente lo que está ahí detrás es la fortaleza de una institucionalidad que se sometió a prueba, que sufrió un tsunami, pero que logró resistir. Me parece que el hecho de que en el mundo, y eso es una señal de alerta, existan este tipo de liderazgo autoritario populista, como le llama Fukuyama, ¿cierto? Autoritario populista, y donde nos podemos remontar a Erdogan en Turquía, a Duterte en Filipinas, en fin, a Putin en Rusia, en fin, que pone en jaque hoy las democracias del futuro. Pone en jaque lo que nosotros consideramos como las condiciones básicas para una deliberación adecuada dentro de la democracia, y dentro de eso como la derecha de Estados Unidos se ha tendido a desmarcar. Creo que esa es la mejor noticia que podemos ver después de todo lo que ocurrió. El hecho de que los senadores republicanos hayan dado pie atrás da cuenta de que en el fondo tenemos que mirar esperanzadamente lo que va a ser el inicio del gobierno de Biden, y claramente lo que ha ocurrido con Donald Trump no pasa el test de tolerancia.
en el poco tiempo que queda, Paula Escobar. Muy bien, mi test de tolerancia lo voy a hacer breve y está relacionado también con lo que hablaba Francisco, que es la violencia, pero la violencia que vivimos esta semana en nuestro país, en la Araucanía. Un operativo policial en Ercilla, un ataque armado en Victoria, terminaron con la muerte, con el asesinato de 2 personas, Oswald Casanova y Luis Morales, un miembro de la PDI. Esta violencia que ya es estructural, que ya es permanente, que ya es sistemática en la Araucanía, realmente lo que no debe hacer es que perdamos nuestra capacidad de asombro y de escándalo frente a lo que está pasando. Y la verdad es que ya el nivel al que se ha llegado es completamente inaceptable y desde luego no pasa el test de tolerancia, y lo hemos discutido en esta mesa muchas veces y estamos todos en esto completamente de acuerdo. Ahora, el punto es cómo se sale de esto, porque obviamente no es responsabilidad ni de este gobierno, aunque esta vez el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se llevó, digamos, la frustración y la rabia que uno comprende de la familia, ¿no?, de Oswald Casanova. La verdad es que este es un problema de sucesivos gobiernos, de un Estado que ha fallado y que ha fallado aplicando básicamente recetas que no funcionan más. A mí me hizo mucho sentido una columna del senador Buenchumilla que decía que esto, a pesar de lo que uno puede pensar, no se soluciona con policías y fiscales, sino con diálogo. Ahora uno dice eso parece ingenuo, pero la verdad es que este es un problema en el cual la política ha fallado. La violencia emerge cuando falla la política. Y no hay democracia sin respeto a la ley, sin Estado de Derecho y sin la protección a la vida de las personas. Yo pienso que acá lo único que yo llamaría es a que se haga, digamos, realidad este llamado al diálogo, que también son palabras que se van paseando de sentido porque se han dicho gobierno tras gobierno. También que es importante que el senador Buenchumilla hace ver, obviamente, digamos, el mal timing de que hayan hecho ese operativo tan importante y con tanto tiempo planificado de la PDI, justo el día en que se conoce el veredicto del caso Catrillanca, un caso tan doloroso de un joven asesinado, y que desde luego se apliquen recetas distintas, o si no el resultado va a seguir siendo el mismo y es completamente inaceptable. Muy bien, vamos a uno de nuestros primeros temas. Normalmente nosotros estábamos conversando sobre quién era el nuevo candidato de las encuestas y cuáles nuevos se entraban, y que de frente aparece Paula Narváez y Pamela Giles que se encumbra, y que, bueno, y uno de los más potentes que estaba en todas las encuestas es Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, que a raíz de un artículo en el diario La Tercera se transforma en el eje de una mirada muy introspectiva hoy día sobre si es que hubo o no hubo irregularidades, hubo o no hubo traspasos de dineros inhabidos o irregularmente en la comuna de Recoleta en torno a una serie de mejoras en términos de las luminarias. Y pongo el tema arriba de la mesa porque es interesante. Lo pongo, si quieres, con una pregunta. Todos sabemos, ¿para qué estamos con cosas hoy día? Todos sabemos, porque hemos reporteado mucho tiempo este tema, que cuando hay muchos candidatos dando vuelta, tú sabes que hay material que se guarda o que se destina o que tarde o temprano van a tratar de pegarte con lo que puedan. El presidente Piñera fue parte de una de esas cosas. Lo que se conoció como el quiotazo, la forma de impedir que otro candidato eventualmente pueda descollar. Una vez que tú te declaras candidato en Chile y en todas partes del mundo en términos democráticos, tú sabes que se te aumenta el número de gente que va a verificarte, mirarte, lanzar cosas. Hoy día es mucho más fácil que nunca con las redes sociales. Cosas respecto a ti. Le ha pasado prácticamente a todos los candidatos que han estado. ¿Por qué no habría eso pasado a Daniel Jadue? Ahora, ¿eso es un eximente? No, porque para eso está el contenido de lo que está pasando, y habrá que ver si es que Jadue, que ahora tiene, entiendo, abogado, sí, Saba Chaguán, ex fiscal nacional, va a tener que responder por aquellas imputaciones que ocurren cuando estaba de alguna manera ascendiendo en sus posibilidades de ser candidato a la presidencia de Chile. Yo creo que lo primero que hay que decir, que lo hemos dicho respecto de todos, es que tiene derecho a la presunción de inocencia como toda persona. Obvio. No está ni siquiera formalizado, no está condenado. Ahora, a mí me sorprende un poco el doble estándar en varias cosas.
voy a nombrar solo dos así para ir al tema en sí de este reportaje de Leslie Ayala de La Tercera. De un lado, por ejemplo, un ejemplo de doble estándar es que los mismos que alaban cuando el periodismo busca y encuentra casos de corrupción, como en Penta, por ejemplo, ahora estaban atacando a Leslie Ayala y a La Tercera por este caso, porque no tocaba todos los municipios, cuando sí se están investigando, están bajo la justicia, pero este reportaje trataba de un caso. Entonces, primero aplauden, después condenan dependiendo de quién se investigue. Y por el otro lado, me llamó la atención mucho de la derecha, que se escandalizan normalmente pero la presunción de inocencia, ya tenían condenado, y poco menos que en Santiago 1, al alcalde Jadwe. Entonces creo que hay cierta doble estándar en ambos lados. Yo creo que lo que tiene que pasar aquí es que la justicia avance, que se someta al escrutinio público también el alcalde como cualquier ciudadano. Lo que sí, él reconoce que el abogado no va a ser el abogado que era su abogado, que ha suspendido, como en el caso de Mañalich. La querella contra el presidente. Sí, queda suspendido hasta, dice él, que aclare toda esta situación que aparece en el reportaje del diario La Tercera, en que se dice que habría pedido vía boletas, en el fondo, recursos a esta empresa y Telecom. Entonces está reconociendo el alcalde que al menos algo hay que aclarar, ¿no? Ese es un punto. Me parece importante. Lo otro que me llama la atención es que no le indigne profundamente que un abogado estuviera siendo abogado de la municipalidad y, por otro lado, abogado de la empresa, de una empresa o del gerente general de esa empresa, que tenía una millonaria licitación, como Millonarios ha tenido con otros municipios. Y lo otro que me parece, para cerrar, es que es importante, decía el alcalde cuando Evelyn Matei comparaba cuánto costaban sus luminarias versus cuánto pagó el alcalde Jadwe. Bueno, en el caso de Providencia, es verdad que faltaba incorporar el tema de la mantención y por eso salían más baratas. Bueno, pero entonces saquemos a Providencia. Conversé con un alcalde Lavín, él decía que si incorporábamos adquisición, instalación y mantención, que esa es la comparación justa a hacer, 333.000 pesos por luminaria, en Recoleta 779.000, pero como son muchas las de Las Condes, puede ser por volumen, saquemos Las Condes. Y la verdad es que conversé con los alcaldes de Renca, Peñalolén, Independencia, y todos ellos fluctúan lo que ellos pagaron a 10 años por una unidad de luminaria, por comprarla, instalarla y mantenerla, entre 632.000 y 660.000 pesos, que es lejos todavía de los 779.000 del alcalde Jadwe. Creo que todavía hay cosas que aclarar, creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y también creo que hay antecedentes como para que se realice ese trabajo a fondo en este y en todos los municipios. Francisco. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, pero aquí me parece que hay algo que es un poco más sistémico y, por cierto, que también parto de la base de la presunción de inocencia del alcalde y tendrá que demostrarla, pero seamos claros, las fuentes de corrupción en las municipalidades son enormes. Y si hay un lugar donde nos hemos hecho los locos, digamos, y donde no han habido grandes reformas, es en las municipalidades. Es el lugar donde tradicionalmente, en torno a la basura, ahora en torno a las luminarias, vemos cómo aparecen contratos donde no hay, más allá de la Contraloría, pero no hay grandes contrapesos, donde los concejales muchas veces están cooptados por el alcalde a través de viajes y cosas, no digo siempre, pero muchas veces, y por lo tanto no existen contrapesos. Y lo que vemos aquí es un guión que no está solamente detrás de Jadwe, lo que vemos es un guión de una empresa cuyos, digamos, ejecutivos están presos, y donde existen 20 municipios en los cuales ya está más o menos acreditado la posibilidad de que exista un delito. Entonces Recoleta cae dentro de un espectro que es más amplio, en una empresa corrupta aparentemente, ¿cierto?, y en la cual en el fondo existe esta relación con la empresa. La pregunta que uno tiene que hacerse entonces, más allá del tema sistémico, son, uno, lo que decía la Mónica, ¿por qué existe este sobreprecio? Dos, el hecho de por qué este pago a la corporación municipal. Yo también hablé con alcaldes hoy día y me decían que las corporaciones municipales o las corporaciones culturales están un poco ajenas al control de la Contraloría, con lo cual muchas veces, no digo que este sea el caso, pero muchas veces es un vehículo en las cuales las municipalidades han mal usado los recursos. Y en tercer lugar, bueno, las conversaciones son bastante elocuentes en torno a que el abogado de Jadwe dice, ya hablé con él, voy a hablar con él, ya me comuniqué con él. Entonces yo creo que aquí hay mucho que aclarar. Acá tenemos un guión que es más o menos claro y con esto termino. Siempre en estos casos, siempre, caso Penta, caso Corpesca, caso Soquimich, etcétera, siempre los que se han visto involucrados han dicho esto es una persecución. Y claro, podría serlo, pero también podría no serlo.
Y a mí me da la impresión que tal vez estemos con el caso Telecom abriendo una caja de Pandora tal como se abrió una caja de Pandora con el caso Sokimich. El caso Sokimich al final no era un caso, eran muchos casos. Tal vez este no sea un caso, sean muchos casos y que trascienda la derecha con la izquierda. Puede ser muy parejo. Bueno, para no repetir lo que ya se ha dicho, yo creo que primero este es un caso que me parece completamente relevante y con antecedentes sólidos como para que la prensa lo investigue, y creo que entrar acá a discutir si la prensa está siendo sesgada o no sesgada por cubrirlo, me parece que es un debate que debería quedar fuera de candidatos presidenciales que tienen que entender que... Casi por cierto, Fernando, lo que tú dices, que siempre se busca en campañas políticas, en competencia, encontrarle algo malo al otro y tratar de dañarlo. Pero aparte de eso, hay algo que es muy legítimo, que es el escrutinio público que todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer, a conocer, y que los periodistas tenemos derecho a ejercer, que es tener un escrutinio bien hecho, al detalle, de cada persona que está postulando a ser presidente de la República o que es ya una autoridad, como el caso del alcalde Jadwe, cualquier otro alcalde, cualquier otra autoridad del país. Entonces eso es lo primero que yo creo que acá debe comprenderse, de que la prensa haga este trabajo, que la Fiscalía haga el trabajo. El caso Luminaria está desde 2018, hay personas formalizadas, presas por esto, hay 22 municipios. O sea, digo, esto no es un caso, digamos, inventado de un audio recién puesto, esto es un caso, digamos, largo que tiene su peso. Extendido, y que además... Obviamente que la presunción de inocencia vale, pero este caso se va a demorar bastante más en que tengamos el fallo final. ¿Eso significa que los periodistas no deben reportear este caso? ¿Que no se debe publicar ninguna información? Desde luego que no. Y todos los casos de corrupción, como decía Francisco, lo hemos conocido justamente porque hay periodistas que se han adelantado a eso y lo han dado a conocer. Entonces creo que el alcalde Jadwe y todos los demás candidatos deben ser capaces de someterse al escrutinio sin aludir inmediatamente a conspiración. Déjame hacer un aporte, a ver si es que... Yo vengo manifestando hace mucho tiempo en otros medios probablemente. No, pues entonces no. No, en otros medios me refiero a otros programas y otros medios, que a mí me parece extraordinariamente importante este sistema que tienen las candidaturas en Estados Unidos, de que los candidatos presenten su declaración de impuestos y abiertamente en materia pública antes de presentarse. Me parece a mí que por lo menos sería una muestra perfectamente de transparencia. Se conocen las cosas. Si es que un alcalde o una persona que trabaja en un centro de estudio o forma parte de un partido político. O un candidato constituyente, por decir... No sé si sirve para tanta yo encuentro gente. Que yo encuentro que cuando hablan de los derechos tiene que estar dispuesto a que se le vea su vida. O sea, no su vida privada, pero sí su vida pública. Pero tú tienes una base empírica, por lo menos, de hacer presente cuáles son tus condiciones y tu situación con respecto al Estado que pretendes dirigir. Y yo creo que eso, Fernando, me parece un aporte validísimo tuyo y que ratifica el punto que quiero hacer. Y lo otro que quiero decir es que, aparte de que esto es un estándar y nadie se lo tiene que tomar personal, como que me están atacando a mí, sino que dar todas las explicaciones, abrir todos los registros, no solo a la justicia, que es una obligación legal por lo demás, sino también a la prensa, a los periodistas, y no buscar inmediatamente esta mala fe o esta manera. Y por último, creo que es muy importante entender que esto es complicado en el caso particular de ciertos candidatos, precandidatos, que se han erigido un poco como justicieros del resto del sistema, como diciendo que ha habido acá prácticas que no son adecuadas, que ha habido prácticas que han estado bordeando la corrupción, que hay cambios que hay que hacer que son muy importantes de gobiernos anteriores. Entonces, también cuando uno se pone en un estándar, digamos, crítico de otras prácticas, que me parece muy bien, tiene que también ser capaz de resistir esa misma vara para que se juzgue la propia gestión. En este caso, el alcalde Jadwe ha dicho que el abogado es el que tiene que dar explicaciones. Muy bien, pero él tendrá que explicar por qué tiene un abogado de estas características dentro de la municipalidad, patrocinando distintas causas, y además, como decía la Mónica, me parece un punto esencial, que además estaba contratado por la empresa Telecom. Yo veo ahí un claro conflicto de interés. Me parece que una falta al menos de criterio. El alcalde no lo ve, eso es lo curioso, cuando le preguntan, el alcalde no lo ve. Y así como estamos criticando eso, así como hicimos el paralelo con las luminarias y los costos, él dice que pagaron más porque además dice que había mantención. Ya explicamos que en otros casos en que hay mantención no se da, no llegan a ese costo, pero él dice que tuvo una sola empresa que llegó hasta el final
Y me contaban otros alcaldes y me decían, bueno, ¿y por qué no hace un estudio de mercado antes? Todos tenemos que ser, de alguna manera, un referente para saber cuánto están cobrando, para que si es una la que llega hasta el final, tú sepas si te está cobrando más o menos que lo que se cobra en el mercado. Así también creo que es de justicia, así como decimos eso, como decimos lo del abogado, también señalar que el alcalde explicó que había abierto todas sus cuentas a la justicia y también que una de las defensas que hace el ex fiscal nacional es que él no aparece, no está su voz en la conversación, sino que está él nombrado. Bueno, ambas cosas son, por un lado, un punto a favor, pero también por otro lado... Un indicio. No, es que por otro lado también es cierto que lo que se habla en esta conversación es que se estaba buscando que recibiera vía boletas el abogado la plata para que no apareciera en las cuentas del alcalde Jadwe. ¿Puede ser eso una fanfarronada del abogado? ¿Es una opción? ¿Puede ser o no responsable el alcalde Jadwe? Eso es lo que tiene que investigar la justicia. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es poner los antecedentes sobre la mesa para que la gente también se forme su opinión. Exactamente. Ahora, a algunos se les olvida, algunos están súper indignados con que se conocieran antecedentes públicos. Ahora, cuando se conocen antecedentes privados de la investigación, no tuvieron ningún problema. Sí, exactamente. Mira, qué curioso. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Ya estamos ya con nuestro invitado en Tolerancia Cero, el canciller de la República, Andrés Salamán. Canciller, ¿cómo está? Muy bien, Fernando. ¿Qué tal? Hola. Mónica, la Paula, Francisco. ¿Cómo se siente? Te iba a dar la palabra, pero me arrepentí. Dele usted, por favor, y arrepiéntase nomás. No, pero ¿cómo Ya. se siente, canciller, teniendo a portas, por primera vez, por lo menos hasta ahora, una elección tan trascendental como la presidencia de la República y una convención constitucional sin que usted sea candidato a ninguna de las dos cosas? La verdad que me siento bien en el sentido que tomé una decisión que me pareció oportuna cuando el presidente Piñera me invitó a formar parte del gabinete. Entre paréntesis, cuando me invitó no me había dicho en qué cargo me iba a designar. Así que ahí tenía una zona de incertidumbre. ¿Y qué más pudo ser? Bueno, ese ya es un problema ya. Seguro que no sale. De aquí no sale. Y en el minuto que acepté la Cancillería, yo inmediatamente cancelé cualquier aspiración que pudiera haber tenido tanto en el tema presidencial como en el tema convencional. Creo que son cosas de verdad incompatibles. Creo que en la Cancillería, y me parece a mí también Defensa, son ministerios, me ha correspondido ejercer los dos, en los cuales uno tiene la obligación de tomar distancia de lo que es propiamente la actividad partidista y más aún los temas propiamente electorales. Así que obviamente que sigo con mucha atención el proceso entre paréntesis constitucional. Para mí es muy importante. De hecho, me paso no menos de un tercio de mi tiempo como canciller explicando el proceso constitucional en el extranjero. Ahí yo quiero hacerle una pregunta, canciller, justamente por eso. Usted fue campeón del rechazo, claramente era pero uno de los adalides del rechazo, muy apasionadamente explicando por qué había que votar rechazo, por siempre. qué era una mala idea que hubiera una nueva constitución y todo eso. Era muy pesimista y ahora resulta que es el principal promotor internacional de que esta es una espléndida salida institucional a nuestra crisis. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo se explica? A ver, yo quiero partir diciendo lo siguiente. Yo siempre, y en esto importa la trayectoria, yo nunca fui una persona cerrado a las reformas constitucionales o a los cambios en esa materia. De hecho, me acordaba el otro día, hace 5 años atrás, presenté un proyecto de reforma constitucional, ni más ni menos que para cambiar el conjunto del régimen político en Chile. De manera que yo siempre, pero hablamos del rechazo. yo siempre tuve esa inclinación y ahí está la trayectoria. Y efectivamente, tal como lo he explicado, yo era partidario de una modificación constitucional vía Congreso, finalmente se optó por un camino distinto. Y yo simplemente lo que hago es asumir que esa fue la decisión contundente y mayoritaria de la ciudadanía y me corresponde explicarla y la explico en el extranjero de la mejor manera que puedo, en términos objetivos y mostrando todas las ventajas que tiene. Dentro de eso, en el fondo de esa explicación está inserto un poco lo que ha sido la trayectoria de Chile. Y usted, el otro día estaba viendo, esto es una anécdota, pero estaba viendo quienes firmaron el Acuerdo Nacional el año 85, y están, me parece que todos muertos, con la excepción de Lucho Maera, y usted, o sea,
Lo que quiero decir es que usted ha sido un testigo privilegiado de lo que ha pasado en Chile y, sin embargo, ha transcurrido 35 años y tal vez si en ese momento con 60 o más % de pobreza, con dictadura, con violaciones a los derechos humanos, nos hubieran dicho que íbamos a estar así el 2020, tal vez todos los que firmaron ahí habrían estado, digamos, habrían firmado ese país. ¿Qué le pasó al país? ¿Por qué, en el fondo? Porque está inserta en la explicación que usted tiene que dar, porque el mundo muchas veces ha mirado a Chile como un ejemplo. ¿Y qué explicación tiene usted como persona, como actor relevante de la política chilena en los últimos 35 años de lo que ocurrió y por qué llegamos a esto? A ver, lo que yo explico afuera, y que por lo demás están los documentos que hemos de alguna manera difundidos en la Cancillería, y esto yo diría que tiene que ver con una tesis que para mí gusto en forma muy inteligente y pionera instaló Carlos Peña. ¿Qué quiero decir con eso? Para mí la historia de Chile de los últimos 30 años es lejos de ser una historia de fracaso, es una historia de progreso y es una historia de éxito. Esto no significa, por supuesto, que no haya tenido graves falencias, muchas de las cuales surgieron con motivo del estallido. Pero el primer razonamiento que hay que hacer es que las trayectorias de éxito y de progreso no hacen inmune a los países al malestar social, a la protesta social y al estallido social. Voy a dar un solo ejemplo internacional. La primavera árabe se gatilló en Túnez, que es el país que tiene el más alto desarrollo del norte de África. De manera que lo primero que yo digo es, Chile tiene una trayectoria de progreso, tiene falencias, tiene problemas, pero en definitiva si uno mira esta trayectoria es mucho más de éxito que de fracaso. Segundo, Chile tuvo un estallido que nos sorprendió puertas adentro y puertas afuera, y ha tenido una enorme capacidad de canalizarlo de buena manera. La respuesta de Chile al estallido fue un proceso participativo, democrático e institucional. Y cuando hay preguntas les digo, miren, incluso modificamos la Constitución para ver de qué manera la Constitución iba a quedar sin efecto. Es decir, un camino absolutamente institucionalizado. Ya, pero usted no dice afuera que esto va a traer 2 años de incertidumbre, como decía cuando hacía campaña por el rechazo. Por supuesto que no. Y lo que digo es lo siguiente. Lo que digo o sea, no dice lo que cree realmente. Digo exactamente lo que creo a la luz de las cosas. ¿Usted creía que iba a pasar eso? No, yo lo que sostuve era que había un camino que en mi opinión era mejor que el que finalmente se adoptó. Que iba a traer incertidumbre. Asumo que esa posición mía fue una posición muy minoritaria, que la posición mayoritaria hizo lo contrario. Dicho eso, asumo la realidad y hago todo lo que esté en mi mano para explicar bien el proceso y para puertas adentro, para trabajar, por ejemplo, para que el proceso constitucional funcione bien. Y hago cosas prácticas. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con la OCDE, que es un organismo de reputación internacional en términos de políticas públicas, en términos de datas comparadas. Fuimos y dijimos, miren, necesitamos que esté a disposición, ellos verán si lo utilizan o no lo utilizan, un estudio comparado de primer nivel mundial respecto de las grandes decisiones que van a tener que tomar los convencionales. Y en el mes de mayo, cuando los convencionales asuman, en cumplimiento de otra norma constitucional que así lo ordena, vamos a poder proveerles de un material, insisto, de primerísimo nivel. Más aún, vamos a dejar establecido que si la convención quiere continuar trabajando con la OCDE de esta materia, va a tener todo un camino absolutamente despejado. Entonces, asumo lo que me corresponde, lo hago con el mayor esfuerzo posible y me pongo en forma creativa diciendo cómo contribuyo. Pero no me quedó claro por qué se produjo el estallido social a su juicio. No me queda claro. No, yo creo que se produjo por lo que estamos diciendo. Se produjo ¿Por qué se produce el malestar? El malestar se produce por un conjunto de falencias. Creo que el impacto de los temas de privilegios y el impacto de los temas de abusos, como ha sido más que acreditado, es muy contundente. Creo que se produjo una grieta entre lo que podríamos llamar la dirigencia y la ciudadanía, que no solamente tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con todo. Y también este fenómeno que estoy diciendo, la trampa del progreso. Cuando las sociedades progresan, no es que tengan menos demandas, tienen más demandas. Cuando una sociedad está, como quien dice, en los límites de la pobreza y la preocupación número uno, en definitiva la sobrevivencia, bueno, eso genera una demanda por sobrevivencia, pero cuando eso se expande y tenemos clases medias, universitarias, con formación, nos ponemos con cultura, aspiracionales. ¿Cómo? Nos ponemos aspiracionales. Nos ponemos más exigentes, razonablemente exigentes y sobre todo nos ponemos muy críticos frente a esos elementos que fueron o que estuvieron, yo diría, en el trasfondo del estallido. Por ejemplo,
el rechazo a los privilegios. El rechazo a los privilegios, el rechazo al abuso, cuando la ciudadanía está más informada, lo detecta mucho mejor y no lo tolera. Canciller, justamente el alcalde Lavín dio una entrevista hoy día en La Tercera en que hablaba de eso, y también después en el Canal 13 habló de su cambio, porque él, siendo tan Chicago, tan gremialista, tan de la UDI, tan OPU, entonces explica ahora que él es, como dijo acá, un socialdemócrata, aunque ahora ya no lo dice tanto, tiene que mirar a su electorado de derecha, pero explica su cambio y dice, bueno, todo cambió mucho en Chile y yo también cambié. Y usted hizo el cambio inverso, usted era la renovación de la derecha moderna, cuando era joven, no digo que ahora no lo sea, y se pasó al lado distinto, usted ahora es la derecha más dura, más conservadora, más del halcón. ¿Por qué cambió y cuál de los dos está equivocado en el cambio que hizo? Es que yo no creo de verdad... ¿Que es la derecha dura usted? No, pues son caricaturas que en definitiva se ponen. Si uno dice, a ver, usted desde el principio, esto que estábamos hablando, ¿cuál es mi pensamiento económico? ¿Cuál ha sido mi pensamiento constitucional? ¿Cuáles han sido las cosas que en definitiva a uno le corresponde hacer? Yo he mantenido una cierta posición y he mantenido una cierta línea. Ahora, pero votó rechazo y fue a línea de rechazo. Eso ya lo vimos, ya expliqué que hay gente que votó rechazo porque no quería hacer nada. Yo habría hecho un cambio constitucional, insisto, de otra manera. Pero usted no cree que está en una derecha más dura que cuando partió con la política. Para nada. Yo veo exactamente mi trayectoria y veo, porque las cosas son las siguientes. No sé, yo fui capaz, por ejemplo, de impulsar el acuerdo de vida en común, hoy día pacto, no es así, de unión civil. Cuando todo el mundo lo planteaba, esto fue un verdadero anatema, fue una verdadera explosión en la derecha. Siempre tuvo una posición abierta en materia de reformas constitucionales, lo que pasa de reformas es que la derecha más progresista estuvo con el 10%, estuvo con una nueva constitución, está con el matrimonio igualitario, está con la eutanasia. Entonces, si usted, para estar con esa derecha más liberal, estaría ahí. Es que déjeme decir una cosa, yo soy el antítesis que por lo menos trato de definirme a mí mismo, y esto tiene que ver, entre paréntesis, con lo que estamos empezando a hablar al principio, ya nos metimos en política más interna. Yo detesto el populismo, lo detesto. Creo que es un virus maligno que envenena la democracia y envenena la convivencia. Y hoy día voy a decir lo mismo que opiné siempre respecto al 10%. Yo no habría estado a favor de esa política porque me pareció siempre una pésima política pública. ¿El alcalde Lavín fue populista al apoyarla? Yo no tengo duda que sí. ¿Y él es populista? Me lo preguntaron. Mire, yo tengo la mejor impresión personal y tengo una valoración política enorme por Joaquín. Pero yo estoy contestando exactamente lo que ustedes me preguntan. Cuando yo estaba en el Parlamento, ¿no? Y a mí me preguntaron esto. Y yo sabía que era tremendamente impopular estar en contra del 10%. Habría estado en contra del primer 10% y habría estado en contra del segundo 10%. ¿Y ahí estar con el matrimonio igualitario es populista? No, por supuesto que no. No, para hablar de los temas progresistas. No, es un tema de convicción. Yo fui al acuerdo de unión civil, que fue un paso muy importante y que es por lo menos... Pero no igualdad de derechos, de matrimonio, de adopción, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacer una discusión completa respecto de eso, ¿no? Hay distintos modelos, hay personas que están en la tesis del matrimonio igualitario, hay otros que no quieren ni siquiera un acuerdo de unión civil. Yo estoy muy contento de haber sido el primero que puso un proyecto de ley que finalmente fue ley de la República. Y hablando algo del exterior, es que quería hacer una pregunta hablando de una líder del exterior. Usted admira a Angela Merkel, ¿no? Le tengo mucha admiración, creo que ha hecho un gran... como quien dice, ha hecho un gran liderazgo, ha gobernado en distintos momentos, además ha gobernado con distintas fórmulas. Ella es una representante de una centro derecha con la cual yo me siento identificado desde siempre. Cuando se habla aquí de que aunque es centro derecha se incorpora, yo me recuerdo que hace mucho tiempo, no tanto como el que recordaba Francisco, cuando los partidos de la centro derecha estaban recién instalándose, bueno, había que incorporarse a la International Democratic Union, que obviamente que no era la UDI, y ahí estaba el partido de Chirac en Francia, el Partido Gaullista, estaba la Socialdemocracia, el Partido Popular, estaba la CDU. Una pregunta, yo me sentía siempre identificado con ese mundo, con el Partido Popular, imagínense. Y una pregunta, ¿usted cree que Angela Merkel pactaría con un partido como republicano? Mire, está hoy día en lo que ellos llaman una grosse coalición. Lo que sí le puedo asegurar es que con el Partido Comunista no lo habría hecho jamás. No, pero estoy preguntando sí, ¿y por qué se lo estoy preguntando? Se lo estoy preguntando porque me pregunto cómo llegó Chile Vamos a pactar con un partido de oposición, con un partido
que lidera José Antonio Kast. Ahí nos vamos a meter. Si después volvemos al exterior, solamente contésteme eso, como es que esto se ligaba con afuera y adentro. Más allá de lo que me permite. Pero contéstelo. ¿Cómo llegó a pactar con un partido de oposición? ¿Estás conforme con esa alianza? ¿Le parece bien? A mí me parece bien. ¿Por qué? Me parece bien porque creo que esta convención es extraordinariamente importante y creo que hay un tema también de inteligencia electoral. Y esa inteligencia electoral tiene que ver precisamente con la cohesión de las fuerzas. Y creo que eso va a ser un paso importante mañana. Pero en fin, déjame plantearte un tema. Si no me entusiasma, entonces. Déjame plantear un tema que tú mismo pusiste en un Twitter esta semana sobre el TPP-11. A mí me sorprendió, para ser franco, porque el Twitter dice algo así, tú me lo recordarás mejor, el TPP-11, no, votar en contra del TPP-11 es votar en contra de Michelle Bachelet, el legado de la Bachelet. Tú escribiste un libro que se llama El desalojo para ir directamente contra todo el legado de Michelle Bachelet. Más aún, el desalojo como de su concepto tenía que ver con oponerse a las medidas que tú no sabías en ese momento que iba a ser ministro de Relaciones Exteriores, que el TPP-11 iba a tener esta discusión, pero invocar a Michelle Bachelet para tratar de ganar de alguna manera una barra sobre el TPP-11 cuando tú hiciste todo lo que estuvo en tu legítimamente y democráticamente en tu mano para que ella no tuviera legado. Pero Fernando, es que yo creo que no puede haber una confusión tan grande de lo que estamos conversando. Yo escribí ese libro, ¿no es así?, hace muchos años atrás, finalmente para dar cuenta de que los gobiernos de la concertación estaban agotados y que se necesitaba un cambio. Pusimos, como todos los que sabemos de estas cosas, un título del que yo no me arrepiento, que fue un imán para su lectura. Y abajo decía, el desalojo, cómo derrotar democráticamente a la concertación. En ese mismo libro, yo señalo cuáles son las cosas que me parece que han estado bien en los gobiernos de concertación y cuáles son las que han estado mal. Y la apertura al exterior es sin duda, para mí, uno de los grandes pilares del desarrollo del país en estos años. ¿Qué tiene que ver el tuit ahora? Muy simple. ¿Qué es lo que yo veo? Veo en primer lugar que el Frente Amplio y el Partido Comunista han demonizado al TPP-11 de la peor manera. Y que incluso se han sumado a ese discurso destacados senadores que fueron parte del gobierno de Bachelet II y que hoy día le imputan y le atribuyen en una especie de festival de fake news un conjunto de imputaciones al TPP-11 que de verdad son simplemente inaceptables. Que se pierde toda la soberanía, que no va a poder haber legislación laboral ni ambiental, que no van a poder crearse empresas públicas. Una verdadera descalificación completa. ¿Y esto quién lo hace? Lo hacen precisamente partidarios de Bachelet II que durante toda la tramitación del TPP-11 no dijeron una palabra. Y así como hay personeros de oposición, como son los senadores que hoy día hicieron una nota al diario, el senador Insulza, el señor Lagos-Weber, el senador Pizarro, o como están las opiniones, por ejemplo, de los expresidentes Frey y Lagos, ¿no es así?, muy partidarios de este acuerdo. Yo quise simplemente mostrar esa incoherencia. Pero perdón, sí, yo creo que se podría mostrar la misma incoherencia también respecto a Escazú. ¿Por qué se lo digo? Porque están diciendo los mismos senadores, a ustedes les gustan los tratados cuando son económicos, como el TPP-11, pero no les gustan cuando son los que tienen que ver con medio ambiente, como Escazú. Y ustedes hablan de que nosotros impulsamos ese acuerdo. Bueno, ustedes fueron los que impulsaron también Escazú y ahora no están de acuerdo con él. ¿No hay incoherencia también ahí? De ninguna manera. ¿Le gustan algunos acuerdos y otros no? Como yo estaba más o menos, me imaginaba que esta pregunta iba a salir, ¿no? Déjeme contarles una especie de ¿cómo decirlo?, de trayectoria personal. Cuando yo asumí la Cancillería, me fui directamente a ver el tema Escazú, porque yo no estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores y no había tenido el tiempo suficiente para mirarlo en detalle. Y bueno, lo primero que quiero decir es que cada tratado tiene su propio mérito y hay que mirarlo en conformidad a lo que es. ¿Qué fue lo primero que hice? Dije, a ver, ¿está vigente este tratado o no está vigente? Y resulta que no estaba vigente hace 6 meses y no está vigente hoy día. ¿Y por qué no está vigente hoy día? Porque de los 33 países que están convocados a firmarlo, todavía no hay ni siquiera 11, que es el punto de partida para que se ratifique. ¿Eso qué significa?
significa que 2/3 de los que están convocados a firmarlo, e incluso algunos de los que lo firmaron, no lo han ratificado. Porque hay presiones muy fuertes. Y en para consecuencia, perdón Andrés, pero tú puedes tener toda la razón en eso, pero cuando un país ha sido de los guaripolas del Escazú, el guaripola, se gastaron toneladas de papel para los discursos sobre Escazú, y después a la hora de firmarlo no se firma. Y además en un momento que el cambio climático, además el principal desafío global. Voy a eso. Y cuando no ha cambiado el tratado. Déjeme decir una cosa. Ni el cambio climático. Pero déjeme empezarle el razonamiento y cómo lo hicimos, además. Entonces, lo primero que vimos fue exactamente eso. En segundo lugar, vimos el contenido, pues. Y resulta que el contenido del Tratado de Escazú está hoy casi virtualmente íntegro en la actual legislación. Y posteriormente hicimos un estudio jurídico completo que lo entregamos al Congreso el día 22 de septiembre, con todas las razones que justifican la abstención de Chile a la suscripción de ese tratado. Ahí están todos los argumentos jurídicos que demuestran que en definitiva es un tratado que no debe suscribirse. Pero entonces, no persuadió usted al Congreso. No, en la COP ya están las Yo le quiero preguntar a propósito del TPP-11 una pregunta, porque claro, los senadores Insulza, Pizarro y Lagos Weber le contestan hoy día a usted diciéndole por qué están a favor del TPP-11, pero no de la oportunidad, y le critican especialmente que este no es el momento político para esto, porque está generando dudas, alguna fake news, como dice usted, pero otras personas que quieren conocer mejor qué pasa con esto y que este es un pésimo momento para tramitarlo y que produce mayor polarización. Entonces, le contestan acá, digamos, el legado de Bachelet responde acá y se hace cargo. Pero antes de que me conteste eso, quiero preguntarle otra cosa con la pregunta del desalojo, porque usted dice que su libro, en el fondo, no era de sacarlos del poder mal, no era descalificado. Pero fíjese usted que me fui a revisar el libro y las frases y todo. Cuando salió su libro, Sergio Vittar, que hoy día usted obviamente lo valora muchísimo y todo, dijo que era un libro matonesco. Y usted dijo frases como: la gente que está hoy en La Moneda ante la posibilidad de salir y perder el poder entran en pánico, la constante que tienen es hacer las cosas mal, la concertación actual es una combinación política que le está haciendo mal al país. Yo le pregunto, usted que junto a muchas personas hoy día de Chile Vamos están todo el tiempo repitiendo que la concertación, que los 30 años, que fue un momento bueno, lo dicen ahora, pero ¿no se considera responsable de haber demolido ese legado también, Paula, con libros como este? Paula, pero por favor, si nosotros éramos oposición. Bueno, pero hay maneras y maneras de ser oposición. Bueno, de hecho, usted cuando tenía 23% decía que tenía que dejar el poder Bachelet. Mira, es que esa pregunta sí que a mí yo realmente se la agradezco. Mire, sin ninguna falsa modestia, la persona que impulsó en Chile el concepto de democracia de los acuerdos a partir del año exactamente 85 fui yo mismo. Yo fui el jefe y el líder de la oposición durante el gobierno del presidente Elwin y durante el gobierno del presidente Frey. El periodo en que más acuerdos hubo entre el gobierno y la oposición. Pero usted cambió, canciller. No he cambiado nada. Yo lo que hice fue ser una persona absolutamente partidaria de los acuerdos y en una lógica democrática el deber de la oposición es contribuir a que el gobierno le vaya bien y simultáneamente presentar alternativas para reemplazar a ese gobierno. Pero usted cuando era gobierno Bachelet le decía, pero canciller, usted cuando era gobierno Bachelet le decía que con un 20 y tanto % de popularidad casi que tenía que irse y ahora están con bastante menos. Otra vez, Mónica, usted que conoce bien estas cosas. Hubo unas personas que plantearon en ese tiempo que debían existir referéndum revocatorios. Y usted decía, con referéndum revocatorio yo dije que tengan mucho cuidado con andar proponiendo referéndum revocatorios, que a mí no me han gustado nunca. Es entre paréntesis un artilugio que está en la Constitución venezolana. Bueno, también está en la colombiana, Gustavo. Entonces, yo simplemente les hice una advertencia. Les dije, ojo con andar proponiendo cosas que pueden ser un boomerang. Pero se arrepiente cómo trató a la concertación y que no se siente responsable también de haber demolido su obra. Pero que, Paula, que usted... Pero ¿se arrepiente de algo eso o no? Paula, escuche una cosa. Yo creo haber sido un opositor leal a los gobiernos de la concertación. Creo haber contribuido enormemente a la democracia de los acuerdos y creo haber desempeñado el rol que tiene que hacer un opositor, que tratar de generar alternativas para en definitiva reemplazar al gobierno. Bueno, pero en todo caso, de la Cancillería hablamos cada vez menos. Yo quiero preguntarle, quiero sacarle un poco la cosa local. Le pregunté qué asuce eso de la Cancillería. Después volvemos, pero me interesa preguntarle respecto a dos países latinoamericanos que están con mucha actualidad. Y parto por Argentina. Argentina es nuestro país vecino y según gente que conoce la diplomacia, digamos, con nuestro país vecino, probablemente hace mucho tiempo que las relaciones no estaban tan malas. Han habido declaraciones, guerra de declaraciones del presidente argentino, ¿cierto?, del
del ministro de Salud argentino a propósito del COVID, hay la participación en la Junta de Puebla, digamos, del presidente Fernández, la salida de Prosur, las votaciones en la OEA, en fin, y para qué decir el tema del mapa continental. La pregunta concreta, canciller, es, ¿las relaciones con Argentina no pasaron un momento tan malo desde probablemente 40 años atrás? No, yo no estoy absolutamente, Francisco, para nada de acuerdo con esa aseveración, ni creo que haya una guerra de declaraciones con Argentina. Pero si las vimos por la prensa. Bueno, a ver, uno aprecia las cosas en la forma que existe. A ver, tenemos una diferencia significativa que tendremos que encontrar la manera diplomática de tratarla, que es precisamente la que usted expresaba en términos de la plataforma continental extendida, tanto lo que se denomina en la plataforma que tiene que ver con la península antártica y con la llamada media luna. Ahí obviamente que tenemos una diferencia, y es una diferencia importante. Yo he dicho que nosotros la vamos a tratar con un criterio de firmeza sin estridencia, es decir, vamos a encontrar los mecanismos para tratar el tema de la mejor manera. Pero en el resto de la relación, yo no veo esas turbulencias que ve usted. Un par de desencuentros respecto del tema de las vacunas, creo que se despejó muy bien, creo que el embajador Monker lo manejó impecablemente. Generar una especie de competencia con Argentina, quién maneja mejor o quién maneja peor la pandemia, me parecía completamente absurdo. Tenemos una agenda en materia de pasos y corredores fronterizos que está caminando. Vamos a avanzar próximamente en temas de interconexión energética en las 3 fases, eléctrica, gas, no es así, y petróleo. Hemos hecho cosas que también son importantes en materia, por ejemplo, de homologación de licencia. La relación con Argentina es una relación que yo no la veo bajo ninguna manera. Por otro país, entonces, rápidamente, Venezuela. Una de las probablemente actuaciones más fallidas del presidente Piñera fue haber ido, digamos, a Cúcuta esperando, digamos, la deserción masiva de los militares venezolanos, cosa que no ocurrió en absoluto y que lo dejó en una situación bastante compleja. Mi pregunta concreta es respecto a qué posición va a tener Chile en cuanto al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente, o le van a quitar ese apoyo. Sí, porque además la Unión Europea se lo acaba de quitar, ese reconocimiento. No Inglaterra. A ver, nosotros vamos a mantener una actitud particularmente proactiva en relación al tema de Venezuela, y voy a explicar exactamente en qué es lo que eso insiste, en qué consiste. Nosotros a través del Grupo de Lima hicimos ver que nosotros reconocíamos la delegación y la extensión del mandato de la Asamblea de Juan Guaidó por un año más a través de esta figura de comisión delegada. Y efectivamente hay hoy día, Paula, y usted tiene razón, y va a haber en un par de semanas más una declaración de la Unión Europea, donde el tema de si es o no es presidente encargado como consecuencia de lo anterior se mantiene o no se mantiene. Es una discusión jurídica que está en este minuto en curso y que va a tener que analizarse adelante, y va a ocurrir eso en todas partes. Ahora, para Chile, más allá de esa disquisición jurídica o ese problema jurídico, lo que importa es generar una doble convergencia. En este minuto está el Grupo de Lima, está el Grupo de Contacto y está el Grupo de Estocolmo. Hay 3 iniciativas internacionales para promover la democracia en Venezuela. Chile activamente trabaja para que, en definitiva, estas 3 instancias converjan. Y en segundo lugar, estamos trabajando con la cautela, y otra vez sin la estridencia que nunca hay que utilizar en estas materias, para también poder contribuir a que la oposición venezolana de alguna manera funcione con menores grados de fragmentación. Y que puedo compartir con ustedes lo siguiente. ¿Pero ahí se está involucrando Chile en una política? No, para nada, para nada. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Cómo se puede tratar de que Venezuela deje de ser lo que es uno sin involucrarse? Y además una posición que ha estado además fragmentada. Que usted acaba de decir tiempo. que forma parte de 3 grupos que están, cito, buscando que Venezuela deje de ser lo que es. Si es que si eso no se llama involucrarse en la actividad de otro país. Lo que hay, Fernando, es lo siguiente. Lo que hay es una iniciativa de la comunidad internacional absolutamente legítima en términos de generar condiciones para la transición a la democracia en Venezuela, para el respeto de los derechos humanos en Venezuela y para ver de qué manera se puede aliviar una situación humanitaria que es particularmente cada vez más crítica. No, pero eso parece razonable, pero la pregunta es cómo el país se puede involucrar en la reorganización de la oposición venezolana. No, simplemente, muy simple, con el mayor respeto desde el punto de vista de no estar bajo ninguna circunstancia realizando actos de injerencia,
Pero déjenme decirle lo que también me plantean a mí algunos de los cancilleres de estos mismos países. Cuando ellos miran la situación de Venezuela, ven que Chile tiene objetivamente una experiencia de transición cuyos elementos de juicio hay que aportarlos. Claro, pero se ha hablado mucho con María Corina Machado y todo, y la verdad es que la oposición venezolana tiene sus propios problemas, que es muy difícil. Machado está en una posición, no digo antes, no ahora. Claro, ella está en una posición, entre paréntesis, que Chile jamás ha respaldado, que es como quien dice estar abierta a una intervención. No digo, pero antes se habló con María Corina y con los demás y todo. Yo tengo una pregunta aparte de Venezuela sobre Estados Unidos, canciller, porque ahí sí que vamos a hablar del gran tema internacional, no solo de la semana, probablemente de décadas va a seguir analizándose. Aquel país donde un presidente chileno llevó una banderita para decirle al presidente de Estados Unidos que Chile está en el corazón de Estados Unidos. Exacto, sí. Vamos a hablar después de ese, digamos, ese momento. Pero le quiero preguntar dos cosas. Primero, usted como canciller, ¿qué es lo que tiene que decir respecto de esto? La degradación, la violencia en la democracia más importante, o que se suponía más importante, o más antigua, o más consolidada del mundo. Todo eso yo creo que queda entre comillas. Pero lo más importante es la reflexión profunda en la que está el Partido Republicano y la derecha en Estados Unidos, porque obviamente que el asalto al Capitolio y la violencia no fue solo un problema que pasó ese día. Desde el momento en que Donald Trump empezó su campaña y el Partido Republicano lo apoyó, los intelectuales, los historiadores, los pensadores, los periodistas, todos estaban diciendo esto va a pasar hasta que pasó. Esto fue realmente el cuento del lobo hasta que pasó. Y el Partido Republicano está ahora viendo si se divide o no se divide entre los que apoyaron a Trump hasta el final y hasta ahora, y los que hasta el último momento, como Mike Pence, se salieron y dijeron realmente hasta acá no. Pero hay una reflexión en el Partido Republicano de decir, nosotros creamos a este personaje. Esto no es solo un payaso, o un loco, o un tirano, es un partido. Mire, a mí no me corresponde inmiscuirme así por así decirlo, en la interna del Partido Republicano, pero quiero contestar directamente a lo que usted está diciendo. Yo creo que las acciones de Trump han deshonrado la presidencia norteamericana. Así de claro y así de ¿Puso en peligro la democracia norteamericana Donald Trump? Mire, yo creo que la democracia norteamericana es tan fuerte que puede incluso resistir o se lo pregunto de otra forma, ¿atacó la democracia norteamericana Donald Trump? Yo creo que sin duda que la debilitó, y hace un par de años veíamos que existía un libro, ¿no es así?, de Steve Levinsky, que decía cómo terminan las democracias, y todo el mundo decía, no, esto jamás va a pasar acá, pese a que el libro decía, ojo, ya se ven en Estados Unidos ciertos signos de esta naturaleza, de manera que yo creo que ha sido mire, hasta ahora, con Fernando hemos conversado muchas veces estos temas, yo diría que el presidente que tenía la mejor imagen negativa, o sea, la peor imagen negativa, digo, era el presidente Nixon. Porque de alguna manera instauró el tema de la mentira en la oficina Oval. Claro. Yo creo que sin duda que la imagen negativa de Trump va a ser mucho mayor a la de Nixon, precisamente por lo que estamos conversando. Ahora, ¿yo qué es lo que creo? Creo que la democracia norteamericana es lo suficientemente fuerte precisamente para dar estas respuestas institucionales. ¿Y para usted qué fue el ataque al Capitolio? ¿Cómo define usted el ataque al Capitolio? A ver, si tuviera que poner una frase. Estoy tratando de pensar cuál es la frase. ¿Fue un intento de golpe, una insurrección, como dijo el presidente Bush? ¿Una insurrección armada? Mire, es que es mucho más que un despropósito, ¿no? Es como instigar una acción, instigar una acción violenta que tiene como objetivo el símbolo de la democracia norteamericana. O sea, es extraordinariamente grave. Pero usted se está liando y tienen de candidato constituyente a alguien que ha alabado esa insurrección armada. Cristóbal Urrego, de hecho. Uno de los integrantes de la lista de los republicanos. Eso lo tendrán que responder los que están a cargo de la que según la columna de Daniel Matamala hoy día dijo, este es un pueblo que se rebela contra las élites libertinas. Cristóbal Urrego describía así la toma del Capitolio. Cristóbal Urrego es candidato constituyente, ¿le parece bien? Le vuelvo a decir, ese no es mi competencia, los que yo no sé no lo conozco, no sé ni quién es. Así que, obviamente... Pero rechaza esos dichos, me imagino. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esos dichos. Estoy diciendo lo que yo pienso respecto de esto. Y mire, y Chile, y a mí yo gasto mucho de mi tiempo precisamente en la relación con Estados Unidos, que es una relación absolutamente estratégica para Chile, y en la cual también tenemos alguna complejidad. ¿Cuál es la complejidad que tenemos? Que nosotros también tenemos una relación estratégica con China. China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, y en consecuencia parte de la inteligencia o de la diplomacia de la Cancillería está, y del tiempo que me corresponde a mí como canciller, está precisamente en ser capaz de estar permanentemente viendo esta situación
para mantener lo que yo llamo una política de neutralidad activa, es decir, ser capaz de encontrar siempre dónde está el interés de Chile y no verse arrastrado no me al contestó tironeo el en esa Partido disputa. Republicano. Es que no me corresponde. Ya. ¿Qué puedo decir yo del Partido Republicano? ¿No? Como que me pregunte por Argentina y me pregunte por el Partido Justicialista. ¿Y Bolsonaro es un riesgo para la democracia? No, el estadounidense. No, y Bolsonaro es un riesgo para la democracia, ¿no? ¿Cómo? Bolsonaro es un riesgo para la No, democracia. yo no creo que sea un riesgo para la democracia. Y creo, entre paréntesis... ¿Lo ve distinto a Trump? ¿Cómo? ¿Lo ve distinto a Sí, Trump? lo veo distinto y hasta ahora por lo menos han tenido acciones que son diferentes. Yo no me siento, yo también para que va a salir alguna referencia anterior, obviamente que yo no me siento identificado con alguna de las expresiones del candidato, más bien Bolsonaro. Pero también Brasil es un socio fundamental para Chile. Y nosotros tenemos que ser capaces de separar lo que es, mira, por ejemplo, yo espero que podamos tener eso, en marzo... Ministro, qué tremendo de que uno, por las relaciones que tenga con determinados países, tenga de alguna manera que callar lo que probablemente piensa y podría decir en privado. Es que depende de los roles. Uno es el rol que tiene un dirigente político, otro es el rol que tienen ustedes los periodistas, otro es el rol que tiene la persona que se desempeña como canciller. A mí lo que me corresponde es cuidar la relación permanente que tiene Brasil con Chile. Y me interesa, por ejemplo, que en marzo podamos tener ratificado el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Brasil, ¿no? Así, porque lo tiene que ratificar el Congreso brasileño. Y si uno mira también lo que es la región, bueno, Chile tiene por cierto una situación vecinal importante, pero tiene un aliado histórico. Acuérdense, cuando en los 50 se hablaba del ABC, era Argentina, Brasil y Chile. Brasil es un país extraordinariamente importante para Chile, entre paréntesis. Es el primer destino de nuestras inversiones extranjeras. Yo quería preguntarle... Un minuto para terminar. Sí, un minuto, y entonces en ese minuto volverlo a la realidad local. Tenemos una realidad en Chile Vamos donde existen 4 candidatos que relativamente en este escenario súper licuado están bien aspectados, digamos, y es una paradoja. La última encuesta de Criteria mostraba a los 4 candidatos y no mostraba ninguno de lo que fue la concertación. Usted dice que ya no está en la contienda, usted dice que ya está dedicado a ser canciller, pero tiene un influjo en el sector que es marcado y muy grande. Y la pregunta concreta es porque muchos han visto detrás de Sichel la mano de Alamán y muchos dicen que detrás de Sichel está Alamán. Quiero preguntarle concretamente, dentro de ese espectro, ¿a usted le parece que Sichel puede ser un candidato competitivo en la próxima elección? No tengo ninguna duda. Creo que es una... ¿Y está su mano detrás? No, para nada. Y él no necesita... No le ha acusado de fáctico. Él no necesita ninguna mano. Yo creo que es un proyecto político verdaderamente muy interesante. Y yo lo he dicho, no quiero ir más allá de eso, yo soy partidario de lo que yo llamo una primaria universal de la centro-derecha que puedan participar. ¿Con segunda vuelta? Es que va a haber una primaria, entonces ahí no alcanza a haber segunda vuelta. Pero lo que quiero decir, que yo creo que una de las fortalezas que tiene la centro derecha, y yo por supuesto a mí también me importa que ojalá este gobierno se pueda proyectar, creo que hay un abanico de candidatos que son de un espectro muy amplio. Y eso creo que es muy positivo. Chaguán, Desbordes, Sichel, Lavín, Matei. ¿Por quién votaría usted? ¿Y por quién votaría usted? Siempre por el que apoye Renovación Nacional. Perdón, antes de cerrar y terminar, le voy a dar una cuña y le quiero preguntar si es que usted está de acuerdo con la cuña. A ver. Cada país tiene el gobierno que se quiera dar. ¿Eso es así para todos los países que tienen relación con Chile? Esa es una frase del presidente Piñera en China. Uy. Cada país tiene, cuando le preguntaron si quiere una dictadura, cada país tiene el gobierno que se quiera dar. Venezuela hubiese contestado exactamente igual, cada país tiene el gobierno que se quiera dar. La diferencia va a entrar a distinguir, pues, cuando en definitiva es una imposición y cuando no es una imposición. No, cada país tiene el gobierno que se quiera dar. Y también se puede decir cada país tiene el gobierno que se merece y finalmente alguien puede decir cada uno. ¿Usted cree que estoy diciendo país? Que son distintas maneras de expresar. Por eso, pues son distintas maneras de expresar un punto de vista. El punto para mí es el siguiente. Volvemos a lo mismo. Es una pregunta que se le hace al presidente de Chile, sí, en China, frente a nuestro principal socio comercial. Exacto. Yo creo que la respuesta es correcta. ¿Pero esa respuesta es correcta para China o es respuesta correcta para todos? En ese contexto me parece que es una respuesta correcta porque tiene la implicancia que corresponde. O alguien pretende que sería razonable, ¿no es así? Para Chile,
entablar ni más ni menos que una confrontación ideológica. Ya, usted me dice que la única posibilidad era decir que cada país, decir en una dictadura que cada país tiene el gobierno que se quiere dar. Bueno, ¿era la única posibilidad frente a una dictadura? Le vuelvo a decir, me parece una frase correcta en el contexto en que fue emitida. Pero no es cierta. Correcta en la que fue emitida. Vamos a partir con lo que nosotros conocemos como el minuto de confianza. Francisco Covarrubias. Bueno, parto yo. Entonces, mi minuto de confianza está relacionado con la discusión sobre la eutanasia, que es una discusión que se viene fuerte ahora, después de que hace algunas semanas se aprobó en la Cámara la idea de legislar y en el fondo esto está avanzando. A mí me parece que esta discusión es tremendamente relevante. Por cierto, es un tema complejo, por cierto que hay riesgo en torno a aprobar una ley de eutanasia respecto a la gente que se puede ver, como quien dice, forzada a tomar una decisión que no quisiera, pero sin embargo me parece que más allá de los riesgos y en la medida que esos riesgos puedan ser acotados, me parece un avance civilizatorio enorme el hecho de que las personas puedan decidir hasta dónde llegar en un momento de una enfermedad terminal. Me parece que el hecho de que los estados se hayan preocupado durante siglos de hacer sufrir a la gente hasta el último momento, me parece que es un momento de empezar a dejarlo atrás, así que yo celebro fuertemente esta discusión y ojalá esa sea aprobada. Paula Escobar. Más uno, Francisco. Bueno, mi minuto de confianza lo voy a dedicar a la cultura, que a pesar de que hemos tenido tantas noticias esta semana, se nos olvida que los teatros, los actores, la industria y todo el gremio de la cultura está sufriendo una pandemia dentro de una pandemia. Especialmente quiero hablar de la iniciativa de Alfredo Castro y otros directores de salas de teatro que le han pedido a la Municipalidad de Providencia y están discutiendo con la alcaldesa y con el Instituto Cultural de ellos la manera en que los ayuden directamente para paliar los próximos 6 meses que vienen. Porque no solo basta con que saniticen las salas, sino que tienen que hacerse cargo alguien de que el aforo reducido impide que puedan tener funciones que ellos puedan pagar. Aquí hay instituciones culturales muy importantes que se pueden perder por la pandemia y están sosteniendo ellos con sus propios recursos e incluso haciendo, en muchos casos, algunos actores, actrices, bailarines, músicos, ollas comunes. Yo creo que Chile no se merece darle ese trato a la cultura. Los países tienen que recordar en medio de la pandemia que es importante y la cultura es importante y no accesoria. Mónica. Bueno, quiero dedicar mi minuto de confianza a la adjudicación de una licitación de la Corfo que ha generado una tremenda polémica. El objetivo era crear un instituto de tecnologías limpias en el norte de Chile y que fuera un polo al 2030 de desarrollo tecnológico y minería sustentable. Habían 3 oferentes y en vez de adjudicárselo al que el panel internacional creado para eso le dio el puntaje 1, que era a las universidades chilenas de excelencia, como la Católica, la Chile, otras de regiones, centros internacionales, se lo adjudican al que obtiene el segundo y que además ponía menos fondos propios de cofinanciamiento, que es de la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián. El rector de la Chile ya armó un equipo jurídico. Pablo Terrazas ha sido como vicepresidente ejecutivo de la Corfo, citado a la Cámara de Diputados. Yo creo que es urgente que expliquen por qué forman un panel de expertos y le dan al que obtiene el segundo puntaje y no al que obtiene el primero, en un país que duda de muchas de las instituciones, en un país que invierte poco en tecnología, en un país como en todos donde la transparencia debe ser la norma. Corfo tiende un manto de dudas sobre la inversión más importante que iba a hacer en tecnología en 50 años y los ciudadanos tenemos derecho a una explicación. Mi minuto de confianza tiene que ver con algo que se ha estado discutiendo respecto de las unidades de los distintos conglomerados. ¿Qué tan unidos se debe hacer en estos momentos? Y yo quiero hacer básicamente una referencia a 2 tipos de épicas que existen en política. Y aquí todos hemos reporteado y han vivido política. Una es lo que podríamos denominar la épica del resultado. En eso la derecha, pero lleva una tremenda ventaja. Han sabido durante mucho tiempo y en montones de ocasiones posponer cosas que tienen que de rencillas entre unos y otros, porque lo que corresponde y ven eso es obtener un buen resultado. La otra es la épica del testimonio, que es casi, pero el ADN en general de la izquierda y de la centroizquierda, que es mucho más hábil para plantear temas que tengan que ver con valores morales, con rigurosidad, pureza en el comportamiento histórico y por lo tanto a la hora de los resultados puede llegar totalmente desmembrada y perder muchas elecciones.
Oye, justo. Justo. Me recordó un viejo chiste que había... Canciller, usted tiene un minuto Pero de qué chiste, pero no interrumpes el chiste. 5 segundos para decir que varias de las dudas que planteó Mónica deberán despejarse mañana cuando la Corfo entregue el acta, ¿no es así?, en que se tomó la resolución respectiva. Ahora, rápidamente, prioridades de la Cancillería. Uno, que todo lo que se ha hecho en materia de vacunas siga funcionando de la manera que ha funcionado. Ahí se hizo un trabajo durante meses, la Cancillería, Rodrigo Ayáñez, el subsecretario, llevó adelante tremendas negociaciones y verdaderamente vamos a estar en condiciones de vacunar a 15 millones de personas durante el primer semestre. Que cerremos los acuerdos comerciales que tanto debieran ayudar a la reactivación. Unión Europea, Brasil, abrir India, ASEAN, empezar a ver países como Indonesia. Tercero, que podamos converger en términos de ser eficaces para que Venezuela avance hacia la democracia. Que en lo bilateral mantengamos la buena relación con Argentina y con Perú y podamos abrir una nueva etapa con Bolivia. Y termino diciendo que el proceso constituyente sigue siendo un elemento positivo para la imagen exterior de Chile y que ojalá la política exterior sea de Estado. Cuesta hacerlo en un minuto. Sí, no es fácil. Pues bien, hemos llegado al final de este Tolerancia Cero. Gracias a los panelistas, gracias al canciller Andrés Alamán. Y ¿hay? Sí, ¿Qué por hay? supuesto. Nos vemos en 2 Hay. semanas. Ay, no entendí, creí que se estaba quejando cuando Por supuesto que hay Tolerancia Cero la próxima semana. Sí, Sí, con el otro panel y después nosotros. Después nosotros ustedes. De veras, tú vas a estar Vaya de bien, vacaciones. Veamos qué pasa, Mónica. Bueno, quién sabe. Sí, Ojalá. quién sabe. Ojalá. Suelta las vacaciones. Nosotros nos quedamos. No, porque además que si me cuarentena. Sí, o sea, por eso. Sí. Puede haber cuarentena. Ay, no. ¿Terminamos ya por ahora? Chao, chao. Sí, ya estamos Estamos fuera. ya, están cortados los ¿Salimos ya? micrófonos que la otra vez. Pero tú, La otra vez se me ¿no? salió un chip y me...